Nuestro tema, sean bienvenidos. Nuestro tema es, vamos a ir a nuestro libro, a nuestra Biblia en 1 Corintios 6:9. El tema de esta prédica es los peligros de la inmoralidad sexual. Hoy vamos a ver todo lo que abarca el peligro en el que puede encontrarse el cristiano que de pronto no trabaja esta área en su vida de la inmoralidad sexual. Y para eso, bueno, vamos a leer nuestro texto base, después pasamos a la introducción y vamos a ir desarrollando la prédica, ¿vale? Primera Corintios. Bien, Primera Corintios 6, 9, 10, ¿todos lo tienen? Sí. Sí, no sé si... ¿No tenemos Biblias ahí? No, para que... Bien, la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, o diríamos, esto éramos algunos de nosotros, mas ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí nos habla, dice que los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Ese es uno de los peores peligros, ¿verdad? Y bueno, hablando de este asunto de la inmoralidad sexual, vamos a tocar un poco, porque dice aquí en el 6:11, esto eran algunos. ¿Cómo éramos algunos? La inmoralidad sexual habla. Y bueno, la condición de algunos de nosotros, eh, vamos a abarcar un poco lo que era la condición de algunos de nosotros y de dónde nos ha sacado el Señor. Pero también esto ayudará para que tal vez arrojemos luz sobre lo que tal vez algunos de los oyentes a través de las redes sociales estén viviendo y que sepan que deben de salir de ahí, porque como acabamos de ver, este tipo de conducta o de pecado no nos permite heredar el reino de los cielos, no nos permite tener una comunión con Dios. ¿Cómo es la vida bajo pecado? ¿No? Es lascivia, esta parte de la inmoralidad sexual abarca lascivia, lujuria, ansiedad, en algunos casos, bueno, fetichismo, fijaciones, y bueno, vamos a rápidamente a decir algunas cosas, ¿no? La lascivia que es, en este caso, ¿no? Parece que se da más en el hombre, ¿no? El voltear a ver a las mujeres, el, se diría el morbosear a una mujer. Una mujer no puede pasar con un atuendo donde se vea bonita porque el hombre ya la ve y en ocasiones llega a ser tan molesto que muchas mujeres se han volteado y, oye, devuélveme mi ropa, ¿no? Porque ya me desvestiste con la mirada. Entonces, ese tipo de situación es una lascivia, ¿no? O es la insinuación dentro de las áreas de trabajo, ¿no? Eh, para los que hemos trabajado en lugares donde hay muchos compañeros, ¿no? La insinuación, ¿no? También la mujer llega a caer en ese tipo de lascivia, de oye, te pega tu esposa, ¿no? Como provocándolo, te pega, a que no te atreves a darme un beso, cosas así, ¿no? Es un acto de inmoralidad sexual, porque si la persona está casada, pues no tendría por qué tener una relación fuera de su matrimonio, y eso ha destruido muchos matrimonios. Es parte de la lascivia, ¿no? La lujuria, el ir en pos de la carne, la ansiedad que se puede presentar en nuestros jóvenes, ¿no? En los jóvenes de querer descubrir, pues, qué se siente ser besado o besada, ¿no? Y eso, como hemos tratado aquí en los estudios con los jóvenes, eh, que se les invita a que no tengan novio. ¿Por qué? Porque esta ansiedad te puede llevar a, ¿qué? A tener una relación sexual. Es obvio, tú y yo fuimos dotados con un instinto de atracción el uno hacia el otro, ¿no? De atracción de hombre a una mujer. Pero todo debe de ser, como dice la palabra, hágase todo decentemente y en orden, ¿sí? Debemos de esperar los tiempos correctos para hacer todo esto. Entonces, el entrar en ansiedad como jóvenes, pues en mi caso,
te platico un poco. Yo a los 17 años ya era papá. El vivir una vida inmoral, sexualmente hablando, que no me dejé guiar por mis padres me decían, no, mira, tú estás joven, no sabes ni cómo te llamas, ni... Y la clásica que se avientan los papás, ni siquiera te sabes lavar tu ropa interior, ¿no? Y andas de noviecito, y uno es, no, yo sí sé, y uno bien rebelde, a menos, por eso te decía, seas bienvenido al taller del maestro, a la casa del alfarero, porque pues es lo que ha hecho el Señor conmigo, ¿no? Darme cuenta de que estaba mal y me sacó de eso, ¿no? Entonces, la ansiedad por conocer me hizo que yo me volviera padre a los 17 años. ¿Y qué provocó? ¿Qué hice? Pues hice mal, porque imagínate, 17 años, pues completamente tonto, inmaduro, y tuve que abandonar a mi hijo, no tenía la capacidad emocional para, no lo pude ver, me perdí de muchas cosas, lo herí. Entonces, este pecado en el que vive el mundo, pues es parte de lo que conlleva las consecuencias de vivir algo así, ¿sí me entiendes? Abarca esta parte de la ansiedad en los jóvenes, por eso estoy enfocándome en los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes. ¿Me regalas agua, por favor? Este, y por eso se les invita, no entres a eso, porque vas a entrar en ansiedad. Si tú tienes un novio, pues obvio que cuando tú te beses vas a tener sensaciones, vas a desear el llevar más allá del beso la situación. Y entonces te vas a ver como yo. Si eres mujer, te vas a ver embarazada. Si eres hombre, vas a embarazar y vas a empezar a llevar una vida de adulto que todavía no te toca. Y es parte de lo que conlleva esta parte de la inmoralidad sexual, pero tocando a lo mejor algo muy, muy, muy por debajo, ¿no? Eso es lo leve, ¿no? Pero en el caso, bueno, del adulterio, ¿cuántas personas, qué es lo que más saca el cuerpo o más saca el alma del cuerpo de un ser humano? Enterarse que su esposa lo engañó. Enterarse que su esposo la engañó. Yo creo que es una de las cosas que más ha devastado familias. Es una de las cosas que más ha aniquilado la integridad, la autoestima de un ser humano. Yo pude conocer muchas personas en mis tiempos de actividad alcohólica. Los vi morir consumidos por el alcohol, sin poder trascender ese dolor de haber sabido que sus esposas los habían engañado. Y es terrible. Y hoy que lo veo digo, caray, o sea, cómo el pecado aniquila tanto. Entonces esta parte del adulterio, cuando se incrusta en la vida del ser humano, y muchas veces, esto también quiero recalcar algo, como les he dicho a nuestros jóvenes, porque hemos visto en los estudios el origen del pecado, ¿no? Que es, las personas vivimos así, quiero que sepan. ¿Por qué? Porque no conocemos de Dios. Tampoco es algo con lo que se tenga que, como en mi caso, que me tocó ver esa parte en mi padre también, me tocó ver que le era infiel a mi mamá, ¿no? Y mucho tiempo lo odié. Pero hoy entiendo que no es tanto el que las personas sean malas, sino es la maldad, es algo más fuerte, es el pecado que mora en ellos. Pero la solución es Cristo. Y por eso es el motivo de estar aquí. Y por eso es el motivo de venir a la casa de Dios, para que la palabra limpie la vida de las personas que han vivido así, como viví yo, como vivió mi padre, como vive el mundo. Por eso es esta introducción, ¿no? ¿Cómo es esta inmoralidad sexual? ¿De dónde nos sacó el Señor? El Señor nos sacó de todo eso. A muchas personas nos ha sacado hay personas que eran amantes de gente casada y el día de hoy ya no lo son. El Señor los ha sacado de esa inmoralidad sexual. Personas que se metieron en medio de una relación, que pensaron que era correcto ser la amante, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, a veces el romanticismo es un disfraz para, tal vez para la lujuria o el deseo. Y estamos tocando esto, ¿no? Entonces, es necesario entender que no es el, siempre que se oiga esto dentro de estas instalaciones, no es que estemos atacando a la persona.
atacamos el pecado, la condición que de alguna manera y de una forma espiritual el enemigo tiene a las personas así, pero ellos no lo saben. Pero hoy vas a saber que hay un Dios que tiene todo el poder para librarte de eso. Si tú lo buscas de todo corazón, la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta prosperará y alcanzará la misericordia del Señor. Y es lo que somos muchos de nosotros, hemos alcanzado esa misericordia. Yo los invito a que los que nos oyen también no se sientan juzgados en las prédicas que llegamos a tener, ¿no? Porque así éramos también unos de nosotros. La invitación es a que vengas y conozcas de un Dios vivo, un Dios de poder. Y bueno, retomando esta parte, ¿cómo parte a las familias? Eh, se mete esta parte de la inmoralidad sexual, muchas veces espoleado tal vez por el abandono, muchas veces espoleado también por la situación en casa, porque muchas veces hay peleas dentro de los hogares. ¿Y el mundo qué es lo que hace? ¿Cómo actúa el mundo? Pues me busco otro o me busco otra. Y es la forma más rápida de solucionar las cosas, en vez de que luchemos por la familia. Pero para luchar por la familia, pues lo más importante es tener a Dios en nuestros corazones, tener a Dios en nuestras vidas, buscar el rostro de Dios, para que esta condición que nosotros no podemos quitar, sea quitada por Él, porque esa es la realidad. Yo en mi caso, de esta persona que te hablo, que tuve a una pareja a los 17 años y la dejé, y después volví a tener otra pareja con la cual es la que tengo mis hijos, si yo hubiera entendido que cuál era el camino correcto por mis propios medios, no hubiera llegado a la iglesia como llegué, porque yo llegué a la iglesia sin familia. Si hubiera entendido que todo el pecado en el que vivía yo lo hubiera podido controlar, no hubiera llegado a la iglesia sin mi familia. Yo llego a la iglesia sin familia y el Señor me permite recobrarla a base de que me limpia y me perdona. Y encontré una fuerza para alejarme, por ejemplo, del alcohol, la droga, de la mentira, de todo lo que a mí me mantenía sujeto bajo esclavitud, que es el pecado. Lo encuentro en la fortaleza, la encuentro en Cristo Jesús. Entonces esa es la invitación, que los puntos que estamos tocando de acerca de la inmoralidad sexual, tú debes de saber que puedes venir a los pies de Cristo y que Él te va a ayudar. Si tú buscas el rostro de Dios, Él te va a ayudar. La palabra dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Le dice a la mujer samaritana, dice acerca de un diálogo que tienen y dice que del interior de la mujer samaritana saldrían ríos de agua viva. Y le dice, dame de esa agua. Y entonces el Señor le dice, ve por tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Y muchos dentro de las iglesias estamos así, debido a la inmoralidad sexual, hemos tenido 5 parejas. Y luego a veces, como si la escritura nos diera a entender, esta persona ya no es ni siquiera una persona principal dentro de la vida de un hombre, sino al parecer es como la amante, ¿no? Porque dice, ni siquiera es tu marido. O sea, entonces habemos muchas samaritanas y muchos samaritanos dentro de las iglesias, que antes intentamos o buscamos el amor en el ser humano, en un hombre o en una mujer, y dentro de eso íbamos también en la inmoralidad sexual, ¿sí? Porque muchas veces, pues lo que hay dentro de relaciones, pues obviamente es sexo, ¿no? Pero cuando a veces también nuestra autoestima ha decaído tanto, vuelvo al punto de la mujer samaritana, pues ya aceptas cualquier relación, ¿no? Ya no te interesa, ya lo que importa es tener una compañía. Hasta ese grado también te lleva a la inmoralidad sexual. Como vamos a cerrar y dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu y el que tiene este pecado atenta contra su propio cuerpo? Es decir, pues ya ni tu propio cuerpo respetas, ¿no? Porque una mujer que vive en el pecado de inmoralidad sexual, de que es la amante, pues ya no está respetando ni su autoestima, ni su cuerpo, no se respeta a ella misma, ¿no? O sea, deja que alguien llegue y haga uso de su cuerpo, cuando se supone que la palabra dice que lo que Dios unió en una sola carne, dice. Y una sola carne es sentir, una sola carne no solo es tener un acto sexual, sino sentir las necesidades del otro, cubrir sus necesidades. Y esto es en lo que veníamos muchos, ¿no? Este pecado de la inmoralidad sexual. Y es lo que ha partido muchas familias. Entonces, esta inmoralidad sexual que también se da dentro
del mundo o de donde venimos, pues no respeta, ¿no?, los sentimientos de nadie. Cuando uno está en esa situación, vuelvo al ejemplo, los hombres que fueron amantes y que se metieron en un triángulo amoroso, ¿no?, o las mujeres que están en un triángulo amoroso y son las amantes, pues no hay un respeto, ¿no?, hacia la otra, pero ni siquiera hay una empatía, ¿no?, de mujer a mujer, por ejemplo, ¿no? Oye, pues es que a mí no me gustaría que me hicieran lo mismo, ¿no? Yo no lo hago. No hay una empatía de hombre a hombre, yo también soy hombre, ¿no? No me gustaría que mi esposa me estuviera engañando, entonces yo no voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero no hay empatía. ¿Por qué? Porque luego detrás de eso que hay una inmoralidad sexual que es el deseo, ¿no? El deseo de simplemente tener una relación sexual, no importa. O sea, no, a mí no me importa si esa mujer es casada o ese hombre es casado. Yo lo quiero. Ya las más avesadas o los más avesados o los más perversos o más perversas, bueno, a mí no me importa. Yo nada más lo quiero para un ratito. Y yo al que quiero, lo tengo. O a la que quiero, la tengo, ¿no? Esa inmoralidad sexual es de la que venimos, es en la que vive el mundo. Es de lo que dice la palabra aquí. Es de lo que muchos nos ha sacado el Señor. Y hoy, a los que nos oyen, pues el Señor te puede sacar de todo eso, ¿sí? De toda esa inmoralidad. Las personas que también hay veces que dentro de los núcleos de trabajo, hay personas que abusan de esta parte del poder, porque son los gerentes, los encargados, y a veces hacen que las mujeres estén con ellos, porque si no las corren. Eso también es un acto inmoral, es un acto indecente de inmoralidad sexual, porque están haciendo uso del poder que tienen. Y entonces, muchos venimos de eso. Muchas personas hay dentro de las iglesias que han llegado así, ¿no? Que usaron su poder para tener acceso a un acto sexual con una mujer. Es la inmoralidad sexual, o sea, no hay un respeto, es lo que te decía, la inmoralidad sexual no tiene no respeta los sentimientos de la persona. Imagínate, o sea, la persona a lo mejor tiene una necesidad física y no quiere que la corran y a lo mejor hasta es casada, ¿no? Pero al sujeto no le importa, él quiere poseer a esa mujer. Pasa por encima de los sentimientos de no le importa nada, de cualquier ser humano. Entonces, de eso nos sacó el Señor. Y también hay una parte, una forma, esta inmoralidad sexual a veces está disfrazada de sueños románticos, porque está disfrazada de sueños románticos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque uno a veces ve, o uno o una, dependiendo la situación, ¿verdad?, que piense esto, a una persona y empiezas a imaginar que tú estarías mejor con esa persona. Que tú estarías mejor con Sutanita, con Panchita, ¿no? Que a la que tienes al lado, no, esa no sé cómo te fijaste en ella, no sé cómo te fijaste en él, es lo que se llega a decir, ¿no? Y entonces, como hay peleas dentro del hogar, como ya hay una disensión dentro del hogar, es más, ya hay una guerra dentro del hogar. Entonces está Panchita por allá y ella pues te sonríe, o está Panchito, ¿no?, y te sonríe y te empieza a tratar bien y te lleva un chocolate. O te dice, ay, eres un hombre inteligente. O te dice, eres muy bonita, eres la más bonita de toda la empresa. Y entonces empiezas a disfrazar una incursión sexual de que, yo creo que si yo lo hubiera conocido a Panchito, sería muy feliz. O a Panchita, si la hubiera conocido, sería muy feliz con ella. Pero lo que más bien quieres huir a veces de la realidad, de los problemas, las situaciones que tienen. Y a lo mejor más bien lo que queremos es, en ese momento, nada más tener una relación sexual. No nos importa realmente la estabilidad. No nos importa realmente el ser feliz. Porque si de veras estamos pensando que vamos a ser más felices con Panchito o con Panchita, entonces provocaríamos mejor ser felices con la mujer o el hombre que tenemos al lado, ¿no? Si de verdad deseamos el ser felices, ¿no? Lo que realmente está disfrazado es un deseo de tener una aventura con tu compañero, con tu vecina, con una persona que conoces,
y justifica. Tu mente es muy lista, la mente del hombre es perversa, justifica que necesito una fuga porque en mi hogar ya no soy feliz, ya no vivo bien. Y esto es de la inmoralidad sexual en la que muchos hemos vivido. Vuelvo a lo mismo, lo que más ha desbaratado matrimonios. Pues eso es lo que acabó con el matrimonio de mis padres, o con su unión, bueno, porque no están casados. ¿Y a qué condenamos a los hijos? La inmoralidad sexual, te digo, no respeta los sentimientos de nadie. Y no le importa que en ese sentido los hijos salgan lastimados, dispersados y abandonados. Entonces, pero el Señor dice aquí, esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú puedes venir a los pies de Cristo y el Señor te va a perdonar y te va a lavar y te va a limpiar. Y no solo eso, te va a ayudar a salir de esa condición, como nos ha ayudado a muchos de nosotros a salir de esa condición de pecado, de la inmoralidad sexual. Hoy estamos tocando nada más algunos puntos, ¿no? El adulterio, tocamos la fornicación, cuando hablamos de la ansiedad acerca de los jóvenes. La fornicación es que los jóvenes o las personas que están solteras no deben de tener una relación sexual si no están casados, si no están unidos bajo matrimonio. Eso es fornicar, ¿sí? Ya vimos las consecuencias de dar rienda suelta a esto. Puedes quedar casado o casada con una persona con la cual no era la correcta para ti, por no esperar y por no pensar más con la sabiduría de Dios, ¿sí? Más que con tus sentimientos y el deseo de tu carne. La palabra lo llama la concupiscencia del ser humano. Solo nos dejamos llevar por el deleite de la carne. Como me pasó a mí, a los 17 años me dejo llevar por el deseo de la carne, porque decirte que pensaba en el amor verdadero, en cuidar a una mujer y proveerla de vestido, calzado, llevarla al doctor, no lo pensaba. Yo lo que quería era tener una relación con esa persona. Viví esa inmoralidad sexual en mi vida. Y es lo que invitamos a los jóvenes, a que no sean fornicarios, que no tengan relaciones sexuales. Y sabes qué es lo más bonito de todo esto, que muchas veces se lo he dicho, yo lo quiero volver a repetir, que no es como lo piensa el mundo y como de pronto hasta en las redes sociales hacen burla de nosotros los cristianos que somos aburridos, mochos, anticuados. No, el seguir estas leyes de Dios, el evitar estar en fornicación y en adulterio, lo que provoca es que tú vivas una vida feliz. Así que el seguir esta ley es para tu felicidad, para tu seguridad y para la mía. ¿Sí? Es para eso. No es tanto porque tú tengas que guardar una conducta. No, el beneficiado vas a ser tú. Si tú te alejas del pecado de la fornicación, si eres joven, tú vas a estar bien. Hasta desde lo simple de no estar en una infección de transmisión, ¿sí? Ahora que hay tantas, el hepatitis, el papiloma y el SIDA, ¿no? Que te lleva a la muerte. Pero lo peor es la muerte espiritual, ¿no? Que mueras bajo ese pecado, que tú mueras bajo ese pecado. Entonces, mientras el día de hoy estás aquí, tienes la esperanza de que si te arrepientes y buscas el rostro de Dios, Él te va a perdonar, ¿sí? Porque Él es justo, Él perdona todo esto, Él es el motivo por el cual es el mensaje del Evangelio, Él por eso murió en la cruz, por eso la palabra aquí dice que esto eran algunos, mas ya han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Porque todo aquel que confiesa sobre su vida el nombre de Jesucristo es perdonado de sus pecados. No solo de esto, el Señor ha perdonado a gente que ha matado, el Señor ha perdonado a gente que ha robado. Hoy estamos tocando el tema, la inmoralidad sexual. No importa si tú eres una mujer o un hombre que ha tenido muchas amantes. Hoy el Señor dice, yo te voy a dar una agua que saltará de tu interior como ríos de agua viva, como a la mujer samaritana. No importa si tú eres un hombre que ha abusado de su poder, el Señor puede perdonarte. No importa si tú eres una mujer que ha sido amante de alguien por mucho tiempo o un hombre que ha sido amante de una mujer por mucho tiempo, el Señor te puede perdonar. Y esto es de lo que nos habla la palabra. Y vamos a
Una parte en la escritura dice en 2 Samuel 13, vamos a leer, acerca de lo que te hablo de esta incursión de sueños románticos. En el segundo libro de Samuel hay una historia como la de muchas personas. Aquí vamos a hablar de una violación. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, vamos a leer, todos lo tienen. Segundo Samuel 13, 10, 18. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tal aborrecimiento que la odió. La- Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Abnón: levántate y vete. Y aquí yo quiero decirte algo. Esto inicia así: hay un hombre llamado Absalón y dice la palabra aquí que está triste. Entonces llega un consejero y este le dijo al rey: ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Entonces Jonadab le dice: acuéstate, finge estar enfermo y pídele a tu padre el rey que venga Tamar y que ella te dé de comer. Y ya viste el desenlace. Pero fíjate, dice: yo amo a Tamar. En el capítulo 13, versículo 4 dice ahí: y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y esto es para reforzar esta parte que yo te digo, de que las personas disfrazan la lujuria perversa en su corazón de sueños románticos, ¿sí? Provocan y propician momentos de encuentros fortuitos, como este hombre que dice, fingió una enfermedad, llega a su hermana, y bueno, aquí debo decirte, no es que no eran hermanos de la misma mamá, eran hermanos de diferente mamá, tenían en común a su padre, que era el rey David. En aquellos tiempos se podía casar entre sí de esa manera, ¿sí? Por eso le dice: mira, ¿para qué me haces violencia? Si tú pides a mi padre el rey, él puede desposarme contigo, ¿sí? Porque eran de mamá diferente. Ahora ya no se usa así tampoco, ¿verdad? Pero es una explicación para que aquellos que luego dicen: oye, pero eran hermanos, eran medios hermanos. Pero el punto de esto es esa parte que te digo, porque dice que la amó, pero cuando él consiguió lo que quería, dice que la aborreció y la corrió. Esa es la lujuria disfrazada de un sueño romántico. Y muchas veces, eh, para terminar este tema, esta parte, es lo que ha roto hogares. Que las personas que son así, que lo que único que les interesa es el tener una relación sexual, que hasta canciones hay acerca de eso, que una aventura es más bonita y que huele a peligro y todo eso, ¿no? O sea, el diablo ha hecho todas esas canciones para hacer acepto todo esto entre los hombres y las mujeres que no conocen a Dios, que huele a peligro, que
felices los cuatro, ¿no? Y ahora más modernos, ¿no? Ahora ya hay más aceptación, ¿no? Entonces dice este cantante, bueno, tú dime y si tú quieres, bueno, pues háblame que tienes otro y pues vamos mejor a hacer un cuarteto, ¿no? Y vamos a ser felices los cuatro. O sea, ¿para qué peleamos? Vámonos todos a vivir. Ahora ya hay todo eso, ¿no? Del poliamor. Y hasta lo promueven en las redes sociales, ¿no? Oye, y ya te aparece un TikTok, oye, pues yo me negaba a esto, pero no, soy muy feliz y aquí, mira, aquí está, ella es, pues también vive con mi esposo y pues somos una pareja de poliamor, promoviendo toda la inmoralidad sexual. Pero lo que hay detrás nada más es que el deseo de poseer, como lo tuvo Abnón, todas esas personas lo que buscan es satisfacer su carne, satisfacer ese instinto sexual. Y es de lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Muchos ya fuimos sacados de eso. Hoy les habla a los que están en esas, vengan a los pies de Cristo, porque Él tiene piedad y tiene misericordia. Y va a tener misericordia de todos aquellos que han pasado por eso. Porque eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso de entrar a una iglesia. Y debiera de ser así en las iglesias. No que seas juzgado o criticado por el tipo de vida que has llevado, no, sino que seas confrontado con él, pero que también sepas que así como me sacó a mí de la inmoralidad sexual, te sacará a ti de lo que estás, porque la inmoralidad sexual, que te digo que ha roto hogares, las amantes y ser fornicario, ser un hombre o una mujer así, ha destruido hogares, ha destruido a los chicos de esos hogares, pero también te ha destruido a ti, porque tú has caminado en soledad, porque puedes meterte con 20 mujeres, pero al final la soledad estará ahí, al final de tu relación. Y si tú vienes a los pies de Cristo, entonces encontrarás lo que encontró la mujer samaritana, que de la palabra de Dios van a salir ríos de agua viva para que tú seas alimentado y no tengas necesidad de venderte al mejor postor ni de buscar las caricias regaladas en hombres o mujeres ajenas o en hombres o mujeres que no te quieren. Tú ven a los pies de Cristo porque Él tiene agua viva y verdadera para ti y tú no tendrás necesidades, casi lo que prácticamente le dice a la mujer samaritana. Has tenido 5, o sea, has buscado, pero no has sido feliz. Pero ahora me he anunciado a ti y ahora yo voy a hacer que de tu interior salgan ríos de agua viva. Ahora yo te voy a mostrar la verdadera felicidad y la soledad que ha provocado que tú tengas una pareja, que tengas otra, que busques el placer. Esa soledad la va a quitar Dios, como la quitó con la mujer samaritana. Y bueno, entonces esta parte, fíjate cómo dice que la amaba, ¿no? Y cuando él logra lo que él quería, la desecha porque ya había satisfacido su carne. Y muchas veces a nuestras jóvenes es lo que les hemos dicho. Mayormente casi lo que tenemos más son chicas. Y tengan cuidado, pongan atención a todo esto. Porque cuando el hombre sacie su instinto, te puede hacer como a Tamar. Sáquenla de aquí, dice la palabra. Segunda de Samuel 13, 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón mal para arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. Llamó a su criado que le servía, le dijo, échame a esta. O sea, ya no es a la que amaba, ya no es a la mujer que estaba enamorado. Échame a esta fuera de aquí y cierra tras de ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Chica, tú eres una chica virgen, tú tienes los colores y si no conoces de Cristo puedes vestir estos colores de virginidad. Dice que el traje era de colores, anunciando que la doncella que caminaba por esas calles era una mujer virgen. Así que yo invito a las jóvenes a que si ustedes no caen en este pecado de la fornicación o dejarse llevar por alguien que solo quiere satisfacerse como este hombre y que no salgas lastimada como ella, que al rato diga, ya vete de aquí, sácate de aquí, tú esa. Porque esa es
algo de lo que muchas veces el hombre hace. Ya poseyó a la mujer y luego hasta anda hablando mal de ella. Esa. Ya no es la que amaba, ya no es la que quería. Ya no es ya no es el que te decía, oye, es que estás muy bonita. Eres la más bonita de la fiesta, ¿no? De la colonia tú eres la más bella. Ay, me encanta tu sonrisa, me encanta tu cabello. Todo eso, no, no, no. Se acabó, ahora ya eres aquella. Eres la fácil. Ah, esa ya me la eché. Debemos de tener cuidado. Tengan cuidado, jóvenes. Tengan cuidado, chicas. De esto es de lo que el Señor quiere sacarlas, evitarles, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué peligros hay para el cristiano, ¿sí? Ya, esta es como la introducción de lo que es un tanto la inmoralidad sexual, enfocado en tanto en el adulterio, en la fornicación. Hay muchas matices en ese sentido. También entra el homosexualismo, fijaciones, como dije, ¿no? Hay gente que tiene fijaciones, de las cuales no quiero hablar hoy porque hay jovencitas. Pero vamos a 1 Corintios 10:8. Primera Corintios 10:8. Bien, ahora para todos aquellos que ya hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido bautizados y como es el motivo de la prédica, ¿cuál es el peligro para el cristiano? Vamos a tomar una nota que dice aquí Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Todos lo tienen? Me avisa que ya está, ¿sí? Bueno, fíjate que iba a tocar un punto acerca de la inmoralidad sexual que llevó a morir a más de 23,000 personas, porque a Dios no le agrada eso, ¿sí? Bueno, no quiero decir tampoco que Dios mata a los que se acuestan o que te va a matar, sí, sí, no. Aquí hablamos de una muerte espiritual, pero el ejemplo y la comparación es que en aquellos días la infidelidad provocó la muerte de muchas personas, la infidelidad hacia Dios. Y dice la palabra, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? Bien, vamos a Números 25. Por favor, Números 25. Aquí hay una situación acerca de un mandato que el Señor le había dado al pueblo de Israel, que no dieran a sus hijos y a sus hijas en casamiento con otra nación, porque tal nación pues eran adoradores de ídolos, pecadores, y tenían también como pues la cuestión sexual muy relajada, como en los días de hoy, ¿no? Que dicen que es que soy de mente liberal, ¿no? O soy una persona muy avanzada socialmente hablando, ¿no? Y estos moabitas así eran, ¿sí? Entonces la palabra dice aquí, vamos a leer, ¿quiénes eran estos qué? 23,000 que cayeron. Vamos a leer, acompáñeme. Moraba Israel en Sittim, o sea, Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con los moabitas, vaya, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta parte, de alguna manera el pecado de la inmoralidad sexual también los llevó a la idolatría a otros dioses. Era uno de los motivos por los cuales el Señor había dado el mandato al pueblo de Israel de que no se mezclaran ni dieran a sus hijos o hijas a otras naciones, porque, y literal lo dice, porque entonces ellas o ellos los llevarán en pos de sus dioses, o sea, les enseñarán a adorar a sus dioses. Y es lo que está pasando aquí. Entonces el pueblo de Israel, a través de estas relaciones sexuales y de traicionar ese pacto que se había hecho, empiezan a adorar a otros dioses. Y seguimos leyendo en el 4. Jehová dijo a Moisés, fíjate,
toma a todos los príncipes del pueblo, fíjese la palabra, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. Aquí habla de una situación entre el pueblo de Dios, ¿sí?, que estaba viviendo, y eso provocó que cayeran 23,000. ¿Qué ha provocado en la vida de cada uno de nosotros? Tal vez no hemos muerto, ¿verdad? No morimos cuando andábamos en ese pecado de la inmoralidad sexual, pero ¿a cuántas personas afectamos con nuestras malas decisiones? Obviamente vuelvo a tocar el punto, principalmente a los hijos, principalmente. Pero imagínate también las personas que salieron lastimadas en un triángulo amoroso. La persona que se enteró que tú andabas con su esposo o su esposa. O bueno, en el caso también se dan los jóvenes, ¿no? Dentro de las escuelas. Cuando ya una chica también se mete entre la relación. Entonces, ciertamente no morimos, pero hemos lastimado personas. Ciertamente no caímos consumidos, no dijeron alancelos, como dice aquí, pero sí hemos causado una muerte espiritual. Sí hemos causado una muerte en la integridad de las personas. ¿Por qué? Lo que te comentaba. He visto morir a muchas personas tomando porque no pudieron trascender que sus parejas los habían engañado. De hecho, ayer pasé ahí por donde yo vivía en La Perla, tuve necesidad de hacer que me cosieran una mochila. Y me acordé, aquí vivía un amigo, y dije, a lo mejor hasta lo encuentro y lo saludo, ¿no? Y resulta que, digo, oye, ¿no está Pedro? ¿No? ¿Quién eres tú? No? Yo estudié con él en la secundaria. No, dice, no, ¿qué crees que? Es que mi hermano murió. Y ya me quedé así, órale. Empezamos a platicar. Me confesó que su hermano había muerto de alcoholismo porque su pareja lo había engañado y nunca se pudo levantar de eso. Entonces, la inmoralidad sexual provoca todo esto en la vida de las personas, ¿sí? Y tal vez no estamos en los tiempos de Israel donde hay un veredicto que dice, ve, alancéalos y mátalos a todos. Pero nuestras acciones pueden matar espiritualmente a una persona, pueden arrebatar su autoestima, como en el caso de mi amigo y de otras personas que he conocido, y destruir toda su integridad, su autoestima, y llevarlos a qué? A morir lentamente, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la comparación de esto? Ahora vamos a verlo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, bien, dice la palabra aquí, de cierto se oye, estamos hablando las consecuencias para la vida del cristiano en la inmoralidad sexual. Y en todo lo tienen, ¿va? De cierto se oye, desde el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y empieza a dar una reprensión el apóstol Pablo. Habla de un acto, aquí dice que una persona se había juntado con la esposa de su papá, al parecer tal vez había muerto el señor y entonces el hijo pues se juntó con la señora, ¿no? Era algo que tal vez acostumbraban en aquellos pueblos, ¿sí? Pero algo que tenía que ser corregido, que el apóstol Pablo empieza a reprender, a decirles que eso está mal, ¿sí?
Ahora, dice la palabra aquí. Vamos al 5:7, de ahí mismo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, ahí empieza a decir otra serie de cosas. Pero habla aquí de que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. En el 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, estos panes que habla de esta fiesta, de esta Pascua, era un pan especial que se tenía que hacer sin una levadura, ¿sí? Era algo que tenía que ser hecho para Dios, un pan sin levadura. Bueno, da un ejemplo, dice, ¿no saben que ustedes ahora son una levadura, un pan nuevo y el cual no debe llevar levadura? Es decir, muchas veces, ¿cuál es el peligro de caminar en inmoralidad sexual ya como un hijo de Dios? Que tú puedes estar haciendo obra de evangelista, que tú puedes ser el mejor ministro de alabanza y tener la voz más hermosa y preciosa. Tú puedes ser el mejor pastor, el que da las predicaciones más hermosas y tener miles de visitas en YouTube. Tú puedes ser el mejor maestro de niños. Tú puedes tener el ministerio que tengas dentro de la iglesia. Es más, y tú puedes ser la mejor persona del mundo, ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y dar todo tu dinero. O sea, puedes ser el mejor en todo. Pero ese pequeño pecado de la inmoralidad sexual va a echar a perder toda la masa. Haz de cuenta como si la masa fueran obras, tus obras, pero le agregas ese pecado de la inmoralidad sexual y entonces toda la masa está contaminada. Entonces, no importa lo que tú hagas, si tú vives en inmoralidad sexual, como hijo de Dios, estás echando a perder tu relación con Dios. Estás caminando mal. Entonces, la ofrenda, aquí habla de la Pascua, una fiesta de los judíos. Es un pan que se tenía que presentar bajo ciertas condiciones. La levadura representaba algo que a Dios no le agradaba. Entonces tus acciones, tú como si fueras un pan ofrecido a Dios, como una ofrenda, si eres, ¿cómo vas a ofrendar a Dios tu tiempo en el teclado, tu tiempo en la iglesia, tu tiempo de evangelizar, tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la escritura, si estás viviendo en inmoralidad sexual? ¿Qué tipo de inmoralidad sexual se vive? Hablemos de la tecnología. También las redes sociales es algo muy sutil, porque tú empiezas a ver, y ahora, la otra vez estaba yo viendo un video, tengo mi página del taller del mecánico, y entonces estaba viendo y veo a una muchacha que está como en un taller de carpintería, bueno, está como en un taller así grande, y se ve que empieza como a cortar algo, está vestida de obrera, y de repente está la música y de repente como que cambia de música y te aparece una imagen así rápida de ella desnuda o en una pose sugerente, ¿sí? Entonces me quedé así, caray. Bueno, son cosas que hay dentro de las redes sociales. Son cosas que hay dentro de ese aparato. Ese aparatito tiene mucha inmoralidad sexual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir viendo esos videos? No, tengo que salirme de ahí. En el caso de lo que estamos tocando, bueno, ya has sido llamado a salvación, ya has sido lavado, has sido justificado. ¿Qué tienes que hacer como joven? Alejarte de todo eso. Dejar eso a un lado. Y las redes sociales están inundado de todo eso. De una manera muy sutil. ¿Sí? Sobre todo mujeres, o sea, ahí pasa mucho a las mujeres, tanto que luchan algunos núcleos sociales por el respeto y todo, pero desgraciadamente es el artículo más vendido, la mujer. Y se prestan, digo, pues, o sea, esta chica pues sube sus TikToks así, y ya pues dije, bueno, ya. Lo que hago yo, en mi caso personal, cuando encuentro páginas así, es bloquearlas. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarme.
¿sí? La palabra dice, huyan de eso, ¿no? Dicen que el avisado ve el mal y huye, o sea, corre, salgan de ahí, ¿sí? Entonces tenemos que, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido seas. Entonces tenemos que ver esa parte de la inmoralidad sexual. Como jóvenes, se tienen que alejar de todo eso. Sobre todo los jóvenes que ya han sido salvos, que están caminando con Cristo, ¿sí? Estábamos viendo la comparación. Bueno, hay una muerte física en Números, acabamos de verlo, debido a la fornicación. Pero la muerte, ¿por qué estamos tocando esta parte? ¿Cuál es la similitud, el paralelismo entre lo que acabamos de leer de los que se metieron con las moabitas? Que un hijo de Dios o una hija de Dios que esté en inmoralidad sexual se acerca a una muerte espiritual, ¿sí? A ser cortado de la comunión. Porque en esta parte de la escritura dice, en esta parte habla de sacar fuera al perverso. En el 5:13. Pero vamos a leer desde lo que nos quedamos. 9. 5:9. Dice la palabra, os he escrito por carta que no se junten con todos los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Por eso el tema es los peligros de la inmoralidad sexual para el cristiano. O sea, dice, no es que no te juntes con la gente de allá del mundo, ¿no? O sea, dice, no es que te alejes de los fornicarios de allá, no, pues allá ellos todos son así. Sí, bueno, lo que hablamos al principio, nosotros venimos de ellos, nosotros estábamos con ellos antes, éramos inmorales sexualmente hablando. Y aquí el apóstol invita, no te juntes con ellos. No que no te juntes con ellos, dice, no tanto que no les hables a ellos, dice. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien a lo que me refiero, dice, a lo que les escribí, no te juntes con ninguno que llamándose hermano, no te juntes con ninguno que se diga cristiano, y el tal fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y aquí viene el punto importante. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿De quién está hablando? Del perverso que estaba teniendo a su madrastra como pareja, ¿sí? Entonces, estamos viendo esta situación, que la inmoralidad sexual no debe de estar en la vida de un joven, porque en comparación con el libro de Números, que hablamos de una muerte física, y te estaba yo diciendo, joven, sea hombre o mujer, matrimonio de la iglesia, o hasta el líder de la iglesia, sea pastor, o hasta el maestro de la iglesia, el evangelista de la iglesia, cualquiera que siendo y diciéndose cristiano cometa estas cosas, el tal debe de ser echado fuera, ¿sí? Dice la palabra, quitará Dios pues a ese perverso de entre vosotros, quitad a ese perverso de entre vosotros. Es decir, eso es una de las peores cosas a las cuales nos enfrentaríamos si yo en este caso cometiera la inmoralidad sexual, que sería quitado del medio de todo esto. O sea, me serían quitados mis privilegios, los cuales el Señor me ha dado, la limpieza que ha hecho en mi vida. Y entonces todo se iría abajo, porque mi familia tendría que ser separada, porque mis hijos los lastimaría, porque a mi esposa la lastimaría. Pero lo peor, que sería cortado. Aquí habla ser cortado del pueblo de Dios, o sea, habla sacar a ese perverso. Dice, saquen a ese perverso de ahí. ¿Cuál es la símil? Muerte física, pero aquí el cristiano puede encontrarse de pronto con una muerte espiritual, una muerte de la cual podría ser que ya no se regrese. En este caso aquí, en la segunda carta a los Corintios, afortunadamente este hombre alcanza la misericordia de Dios, deja esa práctica y es perdonado, es restablecido nuevamente,
Porque aquí dice, saquen al perverso de entre ustedes. En la segunda carta a los Corintios, inclusive el apóstol se alegra de que tal se ha arrepentido, dejó a esta mujer, se humilló y es otra vez metido a la comunión al pueblo. Pero muchos ya no regresan, hermanos. Muchos ya no, y ese es el peligro del cristiano. Que habiendo conocido de las cosas de Dios, habiendo disfrutado de todo esto, y como veíamos al inicio, habiendo deleitado, ¿sabes? Un deleite de verdad. Déjame decirte que es un deleite que el Señor a mí me haya sacado de toda esta inmoralidad sexual, porque hoy me siento muy feliz. Se los he compartido muchas veces. Yo no tengo que andar cuidando mi celular. Yo no tengo que andar viendo en el baño mandando mensajes con mi amante. Yo no tengo una doble vida. Yo estoy tranquilo. Y sería terrible que esa sería una de las consecuencias, ¿no? Primero, perder todo eso. Pero lo otro, arriesgarme a ser cortado del pueblo y que tal vez ya no pueda yo regresar. Eso sería terrible. Ese es uno de los peligros de no trabajar la inmoralidad sexual. Un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Me he topado con esos videos que te he dicho, ¿y qué crees? Yo lo que hago es bloquear esas páginas. Y luego hasta digo, ya mejor ni voy a ver, mejor ya. Y luego ya mejor me avento un tiempo sin ver, porque te bombardea el enemigo, o sea, te bombardea con tantas cosas dentro de las redes sociales, en una serie en televisión, en una serie en Netflix, hasta te dice ahí, y uno a veces es bien tonto, tiene contenido de violencia y sexual y esto y lo otro. No, y uno ahí viendo, ¿no? O sea, de verdad, tenemos que huir de todo eso, como pueblo de Dios. Y bueno, dice la palabra. Vamos ahora primero a 1 Corintios 6, 9, 10. Esto ya lo leímos, vamos a cerrar, vamos a leer nuevamente. Hablamos lo que era la inmoralidad sexual. Estábamos hablando al principio de la prédica, la introducción fue esa, todo lo que sí, algunos de los puntos que abarca la inmoralidad sexual. Pero ahora aquí nos habla y le está hablando a personas que ya se pueden considerar cristianas, que ya han sido bautizados, que ya han aceptado a Cristo, que ya conocen de la palabra. Y entonces los reprende duramente el apóstol. 6:9, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no falles, no retrocedas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eran algunos, acuérdense que sí lo eran, ok, sí, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, vamos al 19. Ahí mismo en el versículo 19. Vamos a leer desde el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, tú ya no le perteneces, ya no te perteneces a ti mismo, ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Dios. ¿Por qué? Porque Él habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo es este concepto, hermanos, de ser comprados? En aquellos días que todavía se usaba la esclavitud, tú podías comprar a un esclavo y tal persona te pertenecía, era propiedad tuya en aquellos días, o sea, su cuerpo era tuyo. Tú y yo hemos sido comprados, dice la palabra, a un precio. ¿Cuál precio fue? El precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que este pecado llama la atención del apóstol Pablo sobre nuestras vidas. Atenta contra su propio cuerpo, un cuerpo el cual ya no te pertenece porque tú fuiste comprado a un precio alto, a un precio de sangre. Y en una comparación con el Génesis que le dice a la mujer y al hombre, a partir de hoy serán una sola carne. Aquí nos está diciendo el apóstol en el versículo 17, el que se une al Señor, el que se une con el Señor, un espíritu es con él.
¿sí? Entonces, si tú ya, como vimos en la introducción, conocimos lo que era la inmoralidad sexual, a muchos de nosotros el Señor ya nos sacó el peligro de que tú y yo sigamos viviendo una vida inmoral sexualmente, es que podemos ser cortados, como dice apóstol Pablo, saquen a ese perverso de la congregación. Como le dijo en el libro de Números, dijo, mátalos. Y que cayeron 23,000, dice, debido a la fornicación de sus corazones. Entonces, ese es el peligro, hermanos, y la importancia que entendamos este mensaje es que tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y al no pertenecernos a nosotros mismos, tenemos que respetar este templo, que es el cuerpo, que es del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es con lo que a veces, pues, ¿con qué se cometen los actos inmorales sexualmente? Con el cuerpo. No a la masturbación. Obviamente no a la fornicación. Ya les expliqué lo que es la fornicación. No al adulterio. Aquí también la palabra habla de los que se echan varones con varones. Es decir, no a la homosexualidad, no al lesbianismo. No, podríamos hablar que otras prácticas, pero bueno, no creo que entre el pueblo de Dios haya gente que practique esas cosas, ¿no? Hay niños, no quisiera tocar esos temas, pero hermanos, ustedes y yo hemos sido comprados a ese precio. Esa es la importancia. ¿Qué dice la palabra? Que cuando tú aceptaste a Cristo, ¿cuáles son las arras de nuestra herencia? Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, es decir, el peligro para aquellos que siendo cristianos estén en pecado de inmoralidad sexual es que están traicionando algo que se llama el nuevo pacto. Porque tú y yo, que hemos aceptado a Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido comprometidos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos sido comprometidos, comprados a precio de sangre, le pertenecemos a Cristo. Es decir, las arras de nuestra herencia significan que es un compromiso de que aquel nos ha pedido en matrimonio, aquel que dio la vida por nosotros nos ha pedido en matrimonio y nos va a desposar. Y las arras de la herencia son el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo debemos de guardarnos para Él, para poder casarnos con Él, para poder ser desposada, para que la iglesia sea desposada por el Cordero. Ese es el peligro, hermano, que tú y yo nos quedemos, que tú y yo, si permanecemos en cualquier acto de inmoralidad que haya en nuestras vidas hoy en estos días, no seamos parte de ese pueblo, seamos cortados, seamos matados, arrojados al lago de fuego. En el caso del Números 25, la muerte fue física, pero en el caso de la vida de un cristiano que tal vez no se ha querido convertir auténticamente al Evangelio y siga todavía transitando en la inmoralidad sexual, a ese o a mí, si soy ese, me espera, dice la palabra, el lago de fuego. Dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, Señor, pero yo en tu nombre prediqué en la calle Cariño, en tu nombre les hablé de ti, sí, pero no te conozco, apártate de mí, porque tú llevaste tu cuerpo a la inmoralidad sexual, tuviste en menos el sello que yo te puse, el compromiso que hiciste conmigo, no me esperaste, te desposaste con tu cuerpo, te desposaste con otras personas, estuviste en inmoralidad sexual, no te conozco, apártate de mí. Y dice la palabra, arrójenlo al lago de fuego. En el caso aquí dice que fueron alanceados, ¿sí? Que fueron muertos a espada en Números 25. Pero en el caso, ¿sabes qué? El peligro para el cristiano que no quiere dejar este hábito es ser arrojado al lago de fuego. Un boleto sin retorno, hermano, donde ya no va a haber intercesor. Así que yo te invito, hermano, a que si en un momento dado se está viviendo todavía bajo alguna situación de inmoralidad sexual, apártate de tal, para que el Señor no diga, saquen a ese perverso del medio. Para que el Señor diga, hey, ese que está formado ahí, no, ese va al lago de fuego. Yo los invito a eso, hermanos. Y también a todos aquellos que escucharon esta prédica y que están viviendo esta parte en sus vidas
y que el pecado de la inmoralidad sexual ha consumido sus hogares, sus matrimonios, yo los invito a que busquen el rostro de Dios y Él puede perdonar este pecado. Y Él puede hacer que lo que tú no puedes dejar de hacer, que si tú no puedes dejar de verte, entrevistarte con tu amante, no puedes dejar de tener relaciones torcidas sexualmente hablando, el Señor te va a ayudar. El Señor puede hacer mediante el nacimiento de una nueva criatura dentro de ti, que tú dejes y abandones toda esa práctica de inmoralidad sexual. Y a los que de pronto estamos dentro de la iglesia, estamos sirviendo, y si hay inmoralidad sexual, los invito a que revisen su relación con Dios y que vean que tal vez no nos hemos convertido del todo. Entonces busquemos la misericordia al rostro de Dios y convirtámonos completamente a aquel que pagó un alto precio, dio su vida por nosotros, nos desposó y nos dejó las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a ti y a mí, y es el que nos ayudará a dejar toda esta inmoralidad sexual. Yo los invito, espero que esta prédica haya sido de edificación. Nos despedimos de las redes sociales y yo quisiera pedir